El Aprenditivo, sorbitos de cultura. Imagina, como si estuviéramos en una peli, un pueblo gallego, húmedo, con taberna incluida, donde un paisano fanfarrón se ríe de las supersticiones de sus vecinos. «La Santa Compaña, pamplinas», dice, mientras la cámara se aleja para hacerte notar que el amigo no está demasiado atento al ambiente que rodea el local en una oscura noche sin luna. Pero claro, en las leyendas gallegas, reírse de los muertos es como si en esa misma peli alguien dice «vuelvo enseguida», alejándose del grupo que se arremolina junto a la hoguera. Spoiler, nunca vuelve por mucho que intentes avisarle desde el otro lado de la pantalla. Y es que la Santa Compaña no es un simple cuento de abuelas para asustar a los niños antes de dormir. Es la versión gallega de ese momento en el que en Stranger Things se abre el portal al Upside Down, un recordatorio de que, quizá, hay fuerzas invisibles que caminan a nuestro lado. La diferencia es que aquí no hay bicicletas ni sintetizadores ochenteros, sino velas, sudarios y un silencio que corta más que un cuchillo de cocina en un anuncio de teletienda. La Santa Compaña no es solo un desfile de almas en pena, es un cóctel cultural que mezcla raíces paganas, supersticiones medievales y un toque de cristianismo, todo ello servido en copa de miedo con reducción de niebla gallega. Y ese es precisamente nuestro aperitivo de hoy. Vamos a conocer sus orígenes. Por supuesto, la Santa Compaña tiene su herencia celta con raíces en el Neolítico. En la cosmovisión de estos pueblos, la frontera entre vivos y muertos era tan fina como el papel de fumar. En noches especiales, como el Samaín, el antepasado del Halloween que todos conocemos hoy, los difuntos tenían a mano una puerta por donde regresar al mundo de los vivos, al estilo de la película de Coco. La Santa Compaña sería la versión gallega y un poco más tétrica de esa visita nocturna. También encontramos una fuerte influencia germánica, extendida a otros lugares de Europa, si nos fijamos en la llamada cacería salvaje. En esta leyenda, un grupo de espectros cabalgaban por el cielo en una desenfrenada persecución que sin duda era presagio de muerte o de catástrofes. Cambiamos caballos y lobos por túnicas y velas, al estilo gallego medieval, pero la idea es la misma: los muertos no descansan quietos. Con la llegada de la Iglesia Católica a estos lugares se tendió a suavizar el relato, convirtiéndolo en una procesión piadosa. Ya sabéis que el cristianismo se las apañó afanosamente en todas partes para hacer un buen rebranding de las creencias anteriores y así apropiárselas para sí. En este caso, la idea era apartar las trazas de paganismo que pudieran quedar en la historia y convertirla en una comitiva de ánimas cristianas en busca de nuevos compañeros. Pero, ¿cómo funciona este curioso grupo de amigos espectrales según la leyenda gallega? Normalmente nos vamos a encontrar dos hileras de figuras que dan pasmo, envueltas en sudarios blancos o en ocasiones negros. Van descalzas, con lo malo que es eso según cualquier madre que puedan encontrarse en el camino, y portan velas, antorchas o huesos encendidos. El silencio es sepulcral, roto solo por el crujir de pasos y el tintineo de campanillas, y es habitual notar un tenue olor a cera acompañado de un suave viento. Al frente nos encontramos un espectro de mayor tamaño, algo así como el jefe final para pasarse el juego, al que se conoce como Estadea. Pero aquí encontramos el giro de guión. La procesión no la encabeza este fantasma ni ningún otro, sino un mortal condenado a llevar una cruz, una vela y un caldero de agua bendita. Este pobre desgraciado no recuerda nada al día siguiente, pero cada noche se consume un poco más, como si fuera un presidente de gobierno perdiendo la vida poco a poco en el cargo. Este pobre diablo suele ser el primero al que se encuentran los fantasmas en alguna encrucijada de caminos en una de estas noches en que el mundo de los muertos visita el de los vivos. El vivo solo puede librarse de la pena entregando la antorcha, como si fuera una carrera de relevos, a otro viandante que se encuentren en el camino, en plan tú la llevas, o bien haciendo un círculo en el suelo para encerrarse en él con una rama de olivo bendecida en el Domingo de Ramos, porque es la única que preserva de las asechanzas del demonio. Vamos, algo que nunca suele faltar en el bolso de un buen gallego de pro. Como toda leyenda, la que nos ocupa hoy ha tenido también diferentes versiones. Algunas señalan que entre los miembros de la comitiva figuran no uno, sino tres vivos. El guía, que porta la cruz y el caldero, el campanillero, suponemos que para darle ambiente musical la falta en la época de un altavoz con Bluetooth, y otro que cierra la procesión y que es el que va a morir. Y así muchas más variantes, según el paisano que te cuente la historia.
Se cree también que el condenado a hacer de guía en esta fúnebre procesión no recuerda nada durante el día y que va enfermando poco a poco hasta que muere. Sus vecinos pueden saber que está condenado por su delgadez y palidez extremas. Como no se les permite descansar ninguna noche, su salud se va quebrando poco a poco hasta que mueren, y por ello se cree que quien se encuentra con la Santa Compañía es porque le queda poco tiempo de vida. Hay veces que uno no sabe si es una leyenda que habla de fantasmas o de cuando nos pasamos un poco saliendo los fines de semana y el lunes nos visita la resaca con caldero y todo, la verdad. ¿Y para qué se montan esta reunión de amigos de ultratumba por los bosques gallegos en plan no es serio este cementerio? Pues, como siempre, hay varias respuestas. La comitiva suele dirigirse a la casa de alguien que va a morir pronto. Podría ser una forma de ir reclamando el alma de este pobre infeliz, quizá para que vaya preparando el papeleo. También se cree que vienen a echarnos la bronca por los errores de los vivos. De ser así, la verdad es que no debe de faltar movimiento en las oficinas de empleo del otro lado. Quizás simplemente es un presagio de muerte, como en aquella cacería salvaje de la que hablábamos antes, o también se cree que es una forma de pedirle a los vivos que celebren misas en su honor o cumplan alguna promesa pendiente con el difunto. No está mal la performance para recordar lo que les prometieron junto al lecho de muerte, ¿verdad? Pero ojo, los que no estáis en Galicia, no os vayáis a pensar que estáis libres de la presencia de estas comitivas espectrales, porque hay muchas más. La versión asturiana se llama La Huestia o La Buena Gente y tiene un aire más guerrero, como si fueran extras del Señor de los Anillos sembrando muerte y destrucción a su paso, al menos en una de sus variantes. En otras son un grupo de monjes con la afición de disfrazarse por las noches para aliviar el rigor de sus votos, y en algunas se les puede ver vagando en la noche oscura asturiana exclamando «Andad de día, que la noche es mía», y recordando a los vivos las consecuencias del pecado. Por otro lado, en Extremadura se aparece el Corteju de Genti de Muerti. No es un grupo de música indie, se trata de dos jinetes fantasmales que causan el pánico de madrugada por los pueblos, ya que quien los ve puede resultar muerto. En Zamora se la denomina la Estadea y es una mujer que vaga por los caminos y los cementerios. No tiene rostro y huele a la humedad de los sepulcros. Solo se aparece aquel que va a morir, lo que, junto a la pinta de protagonista de la peli aquella de la monja, la convierte en una de las versiones más hardcore de todas. En León se la llama la Hueste de Ánimas y en el País Vasco existe el Iztari Belza, o jinete maldito, condenado a vagar hasta que termine su cacería eterna. Pero volviendo a nuestra cacería salvaje, está bien profundizar un poco más. Un antiguo clérigo inglés del siglo XII ya hablaba de ella, aunque se sabe que es una historia mucho más antigua de origen celto-germánico. La leyenda, transmitida de generación en generación, contaba cómo los difuntos salían de sus tumbas en procesión nocturna, liderados nada menos que por figuras míticas como Wotan, el rey de los muertos, Carlomagno, el rey Arturo o incluso Odín. Vamos, tenían un casting de lujo para su ejército del más allá. Y claro, Odín no iba a pelear solo en el fin del mundo, para eso estaban sus asistentes de élite, las Valquirias. Estas guerreras celestiales eran como tu profe de la prueba de acceso a la universidad. Sobrevolaban los campos de batalla montadas en caballos imponentes y decidían quién moría y quién tenía el honor de ir al Valhalla, el paraíso vikingo donde la cerveza nunca se acababa. Bueno, el hidromiel, pero ya me entendéis. A los elegidos les daban el beso de la muerte y los subían a lomos de sus corceles rumbo a la eternidad. Con el tiempo, la imagen de las valquirias pasó de ser una bandada de cuervos sobre lobos a convertirse en mujeres jóvenes, bellas y rubias, con cascos brillantes, escudos y lanzas, lo que te encuentras en cualquier carátula de un disco de heavy metal. En el Valhalla, además de curar heridas, servían bebida celestial y ofrecían compañía a los héroes caídos que habían alcanzado la gloria por haber dejado la vida en el campo de batalla. Y como toda buena saga, había un giro inesperado. Se decía que las valquirias bajaban a la tierra disfrazadas con plumajes de cisne para bañarse en ríos apartados. Si un mortal les robaba ese plumaje, podía retenerlas e incluso casarse con ellas. Vamos, que el terror no solo era algo que iban repartiendo ellas, también les podía tocar una condena eterna de las buenas. Pero fijaos si llegan lejos estas historias que podemos encontrar otra variante al otro lado del Atlántico, en el Canadá francófono. Es la leyenda de la Chasse Galerie.
Aquí nos encontramos con una canoa voladora infernal que para usarla hay que vender el alma al diablo. Suponemos que con una buena financiación en cómodos plazos y que permite viajar a cualquier lugar deseado salvando todos los obstáculos. Esperemos que ya las hagan con motor eléctrico. Esta historia ha llegado incluso a darle su nombre a una cerveza, Maudit, una marca que ha puesto la imagen de la canoa en la propia etiqueta. Pues esta es la historia de la Santa Compaña o de las muchas santas compañías que hay por el mundo. Pero antes de irnos, vamos a hacer un poco de servicio público. Vamos con algunos tips para librarte del influjo de esta comitiva maldita que te puede arruinar el fin de semana por menos de nada si te la encuentras una noche al salir de la disco. Lo primero, como en Indiana Jones y el Arca Perdida, ni se te ocurra mirar. Si recibes alguna red flag de que anda por la zona, mejor cerrar los ojos porque si la ves te pueden reclutar. Es como si abres el enlace de ese mail sospechoso que ha llegado a tu correo y ya no hay vuelta atrás. Por supuesto, no se te ocurra aceptar velas. Si te ofrecen una, en realidad es tu propia alma la que estás cargando en tus manos. Si quieres verlo así, es como pararte con un comercial en la calle y acabar contratando el internet sin cláusula para darte de baja por no leerte la letra pequeña. Un buen tip, además de divertido. Puedes dibujar un círculo en el suelo y meterte dentro. Este truco medieval es como decir casa cuando se te acercan los fantasmas, pero funciona como una especie de modo avión espiritual. Bueno, al menos según los expertos en estas leyendas. Y por último, el clásico kit de defensa en plan exorcista. A rezar y sacar esa cruz que te regaló tu tía en la comunión. No sabemos si funciona, pero seguro que hace que el enemigo se lo piense un poco, aunque sea porque das penilla. La Santa Compaña es más que un cuento para asustar. Es un recordatorio de que la muerte, la memoria y las promesas incumplidas pesan tanto como las mochilas de los estudiantes en septiembre. Nos habla de respeto a lo invisible, de no reírse de lo que no entendemos y de cómo las leyendas son la forma que tienen los pueblos de hablar de lo que más temen. Vamos, que estamos un poco de broma por aquello de la noche de Halloween, pero no olvidemos que estas cosas tienen su historia y que no dejan de ser el legado de los siglos que nos preceden. Así que la próxima vez que camines en una noche como la de Todos los Santos por un sendero solitario y sientas un aire frío sobre el que flota un rumor de campanillas lejanas, no olvides que quizá, y solo quizá, puede ser una puerta abierta a otros mundos. El Aprenditivo es un podcast de El Abrazo del Oso Producciones. Pásate por nuestra web, elaprenditivo.com, o búscanos en tu plataforma favorita y encuentra muchos más contenidos. Y si quieres aún más, visita elabrazodeloso.es, donde tenemos cientos de episodios profundizando al máximo sobre este y otros temas en nuestros diferentes podcasts. Para este tema, por ejemplo, descárgate la aplicación de iVoox y busca los episodios de El Abrazo del Oso sobre la Santa Compaña o la noche de Halloween. Un saludo de Eduardo Moreno, que os acompaña con la voz, gracias a un guión basado en el trabajo de la profesora Yolanda Barreno. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a por otro sorbito de cultura?